Buenos días, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor en esta mañana, dándole gracias por su infinita misericordia, bondad y gracia para con nosotros. Y quiero en esta mañana poner en su presencia que nos permita la sabiduría y la inteligencia de lo alto para poder comprender cada día más tu palabra, porque deseamos crecer en ti, amado Rey, para alabar y bendecir y glorificar tu nombre como es debido. Por eso llegamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote esa sabiduría e inteligencia de lo alto, Señor mío, que nos permita cada día crecer más para ti, amado Rey, y entender y comprender cada día más tu palabra, amado Rey. Te doy gracias, Señor, sabiendo que así será hecho en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, porque hecho está, Señor. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a mirar la palabra de Dios que damos ayer para entrar a mirar un ejemplo de cómo se hace una verdadera oración, una oración de veras. Y les había dejado para que miráramos en la palabra de Dios allí en el primer libro de Samuel, que vamos a hacer el estudio a través de esta cita bíblica, primer libro de Samuel 1, y miremos primero el versículo 8, que nos dice sobre el respecto de esta mujer que no podía tener hijos, y era Ana. Y dice así la palabra de Dios, primer libro de Samuel 1:8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Él sabía que ella estaba atribulada por el hecho de que no podía tener hijos. Por eso le refirió aquí: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Como su marido, como su esposo, estaba diciéndole que no estuviera más en congoja por ello. Hasta ahí llegaba esa situación. Pero vamos a mirar cómo ella estaba atribulada y cómo oraba, para que ese ejemplo que ella hizo de oración nos sirva a nosotros en esta época. Y miremos cómo es verdaderamente hacer una oración para Dios, que toque su corazón y veamos el resultado. Ella oraba con amargura de alma y lloraba abundantemente. Así estaba haciendo esa oración ella. ¿Cómo? Oraba con amargura de alma y lloraba abundantemente. En el primer libro de Samuel 1, miremos ahora el versículo 9 y 10. Habíamos visto el 8, ahora pasemos al 9 y 10. Y dice así: Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire cómo lo hacía esta mujer. Cuando nosotros tenemos una aflicción, cuando nosotros tenemos una necesidad, algo que estamos necesitando, y depende de lo que sea, asimismo se tiene ese sufrimiento por no poderlo tener. Esta mujer estaba aquí dolida, bastante dolida. Le dolía su corazón porque el anhelo de ella era tener hijos, pero no los podía tener. Ahorita estamos viendo que hay mucha gente atribulada por lo que está sucediendo, muy atribulada. Hay unos que están más afectados que otros. Cuanto más aquellos que han perdido sus seres queridos. Tienen una situación bastante apremiante. Entonces, démonos cuenta cómo esta mujer hacía esta oración con esa amargura de alma, y así oró a Jehová y lloró además abundantemente. Pero esto demostraba que ella estaba afligida, ¿sí? Ya se encontraba afligida, como muchos se encuentran hoy en día afligidos, no solo por lo que está pasando, sino por muchas situaciones, por dificultades, por pérdidas, por algunas experiencias amargas que se han venido presentando en la vida de cualquier persona. Ella estaba afligida. Miremos lo que dice ahí mismo en el primer libro de Samuel 1, en el versículo 10 parte B a 11 parte A. Y dice así la palabra de Dios:
comenzando desde la parte B del 10. Y lloró abundantemente. Recuerde que estamos estudiando que estaba afligida. Dice, y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, como le está hablando al Señor, le está presentando su necesidad y está diciendo que se digne mirar esa aflicción que está pasando. O sea que aquí ella está haciéndole una oración como estábamos diciéndole antes, hablando con él, contándole alguna situación aquí antes de entrar a pedirle, ¿sí? Antes de entrar a formar esa oración directa de pedido, de necesidad. Y estaba declarándole ahí lo que pasaba en ella y le estaba diciendo que se dignare mirar la aflicción de tu sierva. Pero ella, al decirle esto, le estaba orando con humildad, se estaba acercando a él con humildad. Ahí mismo en el versículo 11a que estamos leyendo, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Ella está aquí orando con humildad, porque le está diciendo, si te dignares, no le está diciendo, tiene que ser así, sino está dando una muestra de humildad, que es con la voluntad de Dios, que si Él lo quiere hacer, si se digna mirar a ella, si se digna mirar su aflicción, entonces está mostrando humildad. Estos pasos que estamos mirando es la manera como se debe de orar, así como ella nos lo está presentando. Y ya nos lo presentó que estaba con amargura de alma y lloraba abundantemente, que estaba afligida. Y aquí nos está mostrando que tenía humildad para llegar al Señor, para orar. Así que sigamos estos pasos y miremos ahora que fue específica pidiendo a Dios un hijo varón. O sea, lo que hemos venido diciendo también al respecto del estudio, que tenemos que ser específicos, que la oración que hagamos no puede ser ambivalente, que tenga dos sentidos opuestos. Ella fue específica y esta oración, así como lo está haciendo ella, ese ejemplo que nos está dando, es la que oye nuestro Dios. Así que dice que fue específica pidiendo a Dios un hijo varón. Y mire cómo lo hizo. En el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te digneres mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Óiganlo bien como está diciendo. Un hijo varón. Yo te dedicaré, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella le estaba aquí ofreciendo algo como un voto. Y ese voto que habla aquí en este momento de no rapar cabeza es un voto nazareo. Areo. Así que, primero que todo, mirando el estudio, ella fue muy específica en pedir un hijo varón. Ella necesitaba tener, puede decir un hijo, así fuera lo que fuese, pero ella fue específica, lo quería, como ella quería, era un hijo varón. Así fue la especificación que le hizo nuestro Dios. Y también otra forma que nos muestra cómo ella oró es que oró largamente. Ayer teníamos el momento en que decíamos que la oración debe ser abundante, no escasa. Y ella aquí nos hace ver en este ejemplo cómo oró largamente. Y dice el versículo 12 y 13, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Sí te das cuenta, hermana, cómo es la situación? Ella está dando este ejemplo. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía.
y Elí la tuvo por ebria. Como Elí no escuchaba la oración que estaba haciendo ella, dijo: esta mujer está ebria, está tomada. Pero ella no estaba así, ella le contestó que no era así la situación, que ella estaba hablando era en su corazón. O sea que aquí recuerda que tuvimos esta cita bíblica para mirar que la oración debe ser audible. Y ella no solamente está dando este ejemplo en la oración de que debe ser audible como Dios nos la presenta, sino que está dándonos ejemplo de que oraba largamente, no era una oración de poco tiempo. Y en el ejemplo sigue diciéndonos o mirando a hacer ver con el versículo 14 hasta el 15a, que ella estaba atribulada de espíritu. En esa forma llegó a pedirle al Señor, atribulada de espíritu. Y aquí vemos cómo en el versículo 14 y 15 dice: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío. Le hace respeto hacia el esposo, hacia el marido. Le dice: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Estaba confesándole a él su condición, una condición que no quisiéramos, hermanos, tener. Estar atribulados es algo triste, muy pesado, algo difícil. Esta mujer le declaró a él que estaba atribulada de espíritu. Por eso era que ella se acercaba a Dios de esta manera que nos está mostrando la forma de cómo se llegó en esa oración. Tenemos que echar mano a estos ejemplos, hermanos, porque vamos a ver el resultado final. Pero ella, en este momento de estar atribulada, derramó su alma delante de Dios. O sea, lo hizo con toda la capacidad de entrega, de que Él mirara su alma, su corazón, su pensamiento. Y ella derramó su alma delante de Dios. Miremos lo que dice en el versículo 15, en la parte C, ya terminando el versículo. Dice: no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Le está contestando a su esposo Elí. Le está diciendo con franqueza, con humildad y sencillez que ella ha derramado su alma delante de Jehová. Así es, mi hermano, una oración sentida de corazón, sincerarnos, que Él realmente comprenda y sepa que abrimos nuestra alma, nuestro corazón y lo ponemos delante de Él para que lo escudriñe, para que Él mire lo que hay allí. Entonces, así vemos cómo una oración es bien sentida y llega a los oídos de Dios. Pero esta mujer, Ana, tenía magnitud de congojas, no solo una, tenía muchas congojas. Estaba acongojada, triste, apesadumbrada. Y mire lo que dice en el versículo 16, para hablar de que estaba con una magnitud de congojas y aflicción, además, estaba afligida. Dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía. Le estaba todavía contestando a Elí: porque con la magnitud de mis congojas, oiga, que por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea que ella venía sufriendo esto por mucho tiempo. Mucho rato llevaba con esta aflicción, con estas congojas, con esta tristeza, con ese dolor, y que hasta ahora le dio por hablar. Y por eso estaba poniendo las cosas delante de Dios de esa manera. Pero mire cómo Dios es de maravilloso, de bondadoso y misericordioso, que hace que esto ocurra para darnos ejemplo a nosotros de cómo llegar a Él, porque así le agrada a Él. Mira que después de haber orado, no estuvo más triste. Después de que oró de esa manera como Dios le permitió orar, le pasó esa tristeza. O sea que sintió un alivio en su corazón. Y el versículo 18 en la parte B, así lo dice: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Bueno, quiere decir que hizo una oración sentida, sintió paz. Ella se permitió ver que lo que había hecho de presentarse así al Señor con esta oración le dio paz. Y se fue.
cogió camino. Dice, y comió porque ella no comía, porque estaba triste, acongojada. ¿Y quién va a comer de esa manera? O sea que aquí ya, al hallar esa paz, cuando ya no estuvo más triste, entonces pudo comer. Nos está dando aquí una respuesta también hasta cuándo debemos de orar. ¿Eh? Vamos a mirarlo más tardecito. Entonces dice también, mirando ya en el versículo 19 y 20, que Dios respondió su petición. O sea que valió la pena entregarse en esta forma al Señor, en esta forma de oración. Vea cómo hizo Ana, que Dios respondió su petición. Miremoslo en el 19 y 20, versículo 19 y 20 del mismo capítulo 1 del libro de Samuel. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. O sea, tuvieron relaciones sexuales. Ya estaban, ella ya tenía paz en su corazón. Ahora necesitaba la respuesta de Dios. Dice después de la coma, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Mire que aquí hubo respuesta. Esa oración sí llegó a los oídos de Dios, como lo está presentando Ana, con ese ejemplo tan hermoso, con entrega, derramamiento de corazón, de alma, con sinceridad, con congoja, largamente, llorando, clamando realmente. Esto lo oyó Jehová. Y esto es lo que nosotros necesitamos en nuestras oraciones, que toquen el oído y el corazón de Dios. Así que, mis hermanos, es un gran ejemplo a tener en cuenta. Hagámoslo, mis hermanos, de esta manera y tendremos las peticiones de nuestro corazón. Hay otros ejemplos en la palabra de Dios. Voy a tocar algunos de ellos. Hay muchos. Voy a tocar algunos nada más, pero lo hago para que tomemos como ejercicio de orar realmente como Dios quiere que haremos. Y vamos a ver un ejemplo cuando Josafat oró a Dios para que lo defendiese de Moab y Amón. Él necesitaba, Josafat necesitaba que Dios le defendiera. Mira que vimos un ejemplo de cómo una mujer no podía tener hijos, pero aquí vemos un ejemplo de un personaje que está en graves problemas, se necesita la defensa de parte de Jehová. Entonces cuando Josafat oró a Dios para que lo defendiese de Amón, de Moab y Amón, y lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, vamos a leer ese capítulo. Y allí te vas a fijar cómo se hizo esta oración, para que así también tengamos en cuenta, a favor nuestro. Y dice así, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. Ahí está hablando, ya que iban en contra de él, a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí que están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Miren lo que pasó acá. Este hombre, Josafat, entró en temor. Y estando en este temor, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ese es un gran ejemplo, hermanos. Así es que debemos de entrar a pedirle a nuestro Dios. Con temor reverente, un temor, sano temor, y hacer como hizo Josafat, humillarse. Él dice, aquí dice que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es que a veces el problema está en la casa, en la familia, y solamente uno es el que ora. No, hermanos, solamente es uno el que ayuna, solamente uno es el que ve el problema, pero los demás andan campante, en sus folgorios, tomando, emborrachándose, haciendo cosas indebidas, perdiendo el tiempo.
Y el que pone el pecho es la mamá, el papá o una persona en la familia. Y los demás que saben que están en dificultad, en escasez, ¿m? En enfermedad, muchas veces en luto. Pero hay muchos que ni guardan el luto siquiera, sino que se dan a la farra. Y solamente el que tiene el dolor se acerca al Señor, como hizo Josafat. Él tuvo temor y se humilló, pero los demás no quieren humillarse. Aquí tiene que entrar todo el mundo, o sea, perdón, toda la familia, todos los que estén en ese tema, en ese problema. Porque ese problema atañe para con todos. Aquí él hizo que pregonara ayuno a todo Judá, a todo el pueblo, para que quizás Dios tuviera misericordia. Y dice así: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, perdón, dice que nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás ahora, nos salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo y arrojándonos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallarás junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quedos, o sea, quietos, y oigan esto, dad la salvación de Jehová con vosotros, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esta es la manera, mis hermanos, con humillación, humildad. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Y cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Miren esto que pasó acá. Ellos mismos se mataron, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo, oigan esto, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel pasaje el valle de Beraca. Quiere decir esto, bendición. Hasta hoy, bendición hasta hoy. Y todo Judá y de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de los enemigos, de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Quiere decir, mis hermanos, que esta es la manera que nos está dando este ejemplo de cómo llegar verdaderamente a buscar esa respuesta para Dios. Y mire qué respuesta. Este mismo ejemplo lo hemos tenido en cuenta anteriormente. Yo les pedí que ya leyeran este capítulo, y algunos lo han leído. Y mire que con esa humildad, esa humillación, llegando verdaderamente hacia Dios, es que se consigue el favor de Dios. Así que nosotros sigamos haciendo de estos ejemplos, que tomen en nosotros, que haga rema, para que así podamos llegar. Me voy a dar otro ejemplo corto de la oración de Jesús en Getsemaní, del mismo Jesús, de nuestro Señor Jesús. Pasémonos a Lucas 22, 39 al 46 para mirar este ejemplo. ¿Cómo es que oró? Y así es que nos pide que oremos para que Él escuche nuestra oración. Lucas 22, 39 al 46 dice así: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, póngale cuidado como oró Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, con esa humildad, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Sí ves cómo es la cosa, mis hermanos? Cuando más estamos en esa dificultad, en esa agonía, porque él tenía esa agonía de que ya iba a morir, ya dentro de poco iba a morir. Y ahí dice que oró más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren que su sudor se volvió tan grueso que caía pesadamente a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así que el Señor, cuando vio esa agonía, cuando se vio en ese peligro, en esas... Bueno, mis amados, Dios me los bendiga y oremos para que Dios nos siga cuidando, guardando y protegiendo. Dios maravilloso, Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria y te damos gracias, Señor, por permitirnos a través de tu palabra entender, conocer, saber tanto ejemplo y todo lo que nos muestra, Señor, tu poder, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu favor a través de las oraciones. Permítanos, Señor, que esta enseñanza que hoy hemos recibido, Señor, nos lleve a realmente orar e interceder por todos aquellos que están en sufrimiento, que no tienen a Dios en su corazón y tienen paz en su corazón porque no te conocen o porque no quieren llegar a ti y están afligidos, llevando, Señor mío, un castigo, una dura realidad como es pasar por esta pandemia. Dios mío, ayúdanos para que las personas que mueran en Cristo. Que no se dé la pérdida total del cuerpo y del alma, sino que sea rescatado al menos el alma para que viva por siempre en la eternidad contigo, como esperamos nosotros igualmente. Dios mío, permítanos seguir orando, ayunando. Mira que ya casi completamos el tiempo de ayuno que hemos propuesto por 40 días, hasta las 10 de la mañana. Qué rico, Señor, que todo esto sea un favor y reconocer que tú, Señor, escucharás nuestra oración, pero se cumplirá también tu propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias por las enseñanzas y pedimos, Señor, que nos siga guardando y protegiendo en el nombre de tu Hijo Jesús, dándolo por hecho, Señor. Amén.